Avalanche 9000 está revolucionando el mundo cripto y aquí te cuento por qué. Hola, hola mi querida familia, espero se encuentren muy bien el día de hoy. Pues sí, como ya lo escucharon en la intro, hoy vamos a estar hablando sobre qué es Avalanche 9000. Y sí, así como lo escucharon, está revolucionando gran parte del ecosistema cripto y seguramente ustedes se estarán preguntando, bueno, pero ¿qué es? ¿De dónde viene? ¿Por qué todo el mundo está hablando de Avalanche 9000? ¿Por qué todo el mundo está chileando Avalanche 9000? Y pues bueno, el día de hoy les voy a estar contando un poco más a detalle qué es Avalanche 9000 de una forma más simple, con términos no tan técnicos, para que ustedes puedan entenderlo mejor. Así que quédate porque estoy segura que este video te va a interesar. Bueno, pues para eso les preparé un maravilloso hilo, mis queridos amigos, que se los voy a estar dejando aquí abajo de este video para que ustedes puedan leerlo detenidamente y quiero que me acompañen a que les explique un poquito más de esto. Pues Avalanche 9000, en pocas palabras, yo les puedo decir que es la mejor actualización que ha tenido la red de Avalanche por mucho desde que se creó la C-Chain, es decir, la red principal. Y ustedes se preguntarán, pero ¿cómo funciona esto? ¿De qué va esta actualización? ¿Qué mejoras son las que va a traer esto a la red de Avalanche? Pues bien, mis queridos amigos, vamos a empezar por lo primero. ¿Cómo se llama esta actualización? Esta actualización recibe el nombre de Edna. Esta actualización va a cambiar la forma en que tú puedes crear y operar una L1 en la red de Avalanche. Con Avalanche 9000, la creación de las L1 se van a volver mucho más rentables, más personalizables y sobre todo más rápidas para los desarrolladores y los validadores de red. Pero antes de todo esto les quiero explicar brevemente qué son las L1 para los que quizás no conocen este término o que tal vez no están familiarizados con esto. Si bien las L1 antes de la actualización de Avalanche 9000 o Edna eran denominadas como subnets. Estas subnets o subredes, ahora conocidas como L1, son cadenas de bloques soberanas que operan de forma independiente. Y digo independiente entre comillas porque antes de la actualización no era posible como tal esto. En unos momentos más les voy a explicar detalladamente por qué. Esto significa que cada L1 tiene su propio conjunto de validadores, tiene sus propias reglas, tiene sus propios mecanismos de participación y demás. Entonces funciona como una red autosuficiente dentro del ecosistema de Avalanche. Esos son las L1. Ahora bien, esta actualización yo la puedo llamar como que es el corazón de Avalanche, ya que vino a resolver muchos problemas y muchas barreras que existían, tanto para los validadores como para los desarrolladores que querían crear su propia L1 en Avalanche. Y estoy hablando tanto de desarrolladores pequeños como instituciones grandes. Así es, mis amigos, pues anteriormente las subnets o ahora las L1 pues operaban en paralelo a la red principal, es decir, la P-Chain, la X-Chain y la C-Chain. Pero siempre tenían pues cierta dependencia técnica y a su vez económica de esta red principal. Por lo que sí, estaba muy padre que antes pudieras crear tu propia L1 y sí, podías tomar toda la tecnología de Avalanche y todas las herramientas de Avalanche que ya estaban construidas en la red principal para usarlas en tu propia L1, pero aún seguías dependiendo de la red principal. Ahora, con la actualización Edna, las L1 van a operar de manera totalmente independiente y van a poder definir sus propias reglas, sus propios validadores y todo esto sin necesidad de depender o sincronizarte forzosamente con la red principal de Avalanche. Y seguramente se estarán preguntando, bueno, pero ¿cómo es que van a lograr esto? ¿Cómo es que ya plantearon esta actualización? Bueno, pues yo se los quiero dar con un ejemplo o una analogía muy simple que es las carreteras o en este caso una autopista, por ejemplo. Antes las L1, si bien como ya les mencioné, tenían que pues estar, digámoslo así, interconectadas con la red principal. Y vamos a imaginar que, por ejemplo, la red principal de Avalanche es una autopista central en donde todos los automóviles, en este caso transacciones, que querían moverse o transitar por la red, pues tenían que usar esta autopista central o principal para poder moverse, lo cual creaba pues mucha congestión en esta autopista central, ¿no? Y pues, ¿qué hizo Avalanche anteriormente para resolver esto? Dijeron, bueno, ok, vamos a crear las L1, que es decir, son como diferentes
diferentes caminos o carreteritas que pueden usar los demás automóviles para que la red principal no se congestione y haya diferentes salidas. Sin embargo, forzosamente tenían que seguir pasando estos carritos por la red principal para conectarse con esas carreteras alternas. Ahora bien, con la nueva actualización de Avalanche 9000 o en este caso Etna, pues ahora cada L1, es decir, cada carreterita, va a funcionar como una nueva autopista independiente, resolviendo así el problema de que ya no tengan que pasar forzosamente los automóviles, en este caso transacciones, directamente por la carretera o la autopista principal. Y ahora estas carreteras ya van a ser totalmente autónomas, lo cual significa que ya la autopista central no va a interferir aquí y ahora cada L1 va a gestionar su propio tráfico, en este caso sus propias transacciones y sus propios validadores de manera completamente independiente. Aquí, por ejemplo, como pueden ver, estas imágenes lo explican yo creo que muy bien con el ejemplo que les di. Por ejemplo, antes, si tú querías ser validador, pues para tener tu propia L1 y ser validador, como pueden ver, todo se centraba en una misma célula, es decir, en la red primaria, y las subnets estaban interconectadas, sí, pero aún así seguían dependiendo de la red primaria, lo cual, aunque siguieran creando como más carreteras y carriles para que pudieran transitar los carros, pues seguía habiendo una congestión aquí dentro. Ahora con la actualización, las L1 ya se ven de esta forma, ya no van a tener que pasar forzosamente por la red primaria. Y no solo esta era una de las limitantes tal vez que podían haber, sino también no olvidemos que existían también barreras económicas para poder crear tu propia L1. Y esto lo digo porque anteriormente para lanzar una subnet o ahora una L1, pues los validadores debían apostar 2000 AVAX, lo cual pues es una cantidad un poco alta, diría yo, tal vez para algunos. Y si, por ejemplo, hiciéramos el cálculo a los precios que estamos ahorita en promedio, que son 20 AVAX, pues esto significa que tú tendrías que pagar más de $40,000 para poder ser validador, lo cual, como les mencioné, creo que era especialmente para los proyectos pequeños o desarrolladores que recién querían comenzar a crear su L1, pues una barrera un tanto importante. Otro problema que vino a solucionar la actualización de AVAX 9000 es la congestión y las fallas, que como hace un momento les mencionaba, pues si la red principal sufría una congestión o tenía una falla, es decir, se caía, por ejemplo, pues las subredes dependían totalmente de la red principal y esto iba a afectar directamente a las subredes. Pero no se me preocupen porque Avalanche piensa en todo, mis queridos amigos. Y sí, ya lograron resolver todo este tipo de barreras que existían para que pudieras crear una L1 de una manera simple. Y ustedes se estarán preguntando, pero ¿cómo es que hicieron esto? ¿Cómo lo hacen posible? Pues bueno, con la actualización de Etna, en la parte de las fallas, ahora manejan algo que se llama aislamiento de fallos. ¿Y cómo es posible esto? Pues como ya les mencionaba, cada capa 1 o bien L1 ahora tiene su propio conjunto de validadores y es completamente independiente de la red principal, por lo que ahora si una subred o la red principal llegara a sufrir alguna falla o alguna congestión, esto ya no va a afectar directamente a las demás L1. Por otro lado, en la parte de las barreras económicas, ahora ya tenemos los costos reducidos para los validadores. Esto es algo muy importante y que sé que a muchos les va a gustar y abre demasiadas puertas porque ahora los validadores que quieran crear su propia L1 ya no necesitan forzosamente poner estos 2000 AVAX para ser validador, ni sincronizarse con la red principal forzosamente. Ahora, Avalanche 9000 propuso que para ser validador tú puedes pagar tarifas continuas que ahora van a ser mucho más bajas, si bien en el artículo se especula que pueden ser de 1 a 10 AVAX, aún no definen una tarifa fija como tal, pero esto va a variar dependiendo de cuántos validadores vayan a estar en la red. Y pues obviamente al ser una tarifa continua va a permitir el que más personas puedan entrar a crear sus propias L1, el que haya nuevas creaciones de proyectos y que participen sobre todo proyectos pequeños o nuevos desarrolladores que tal vez tenían esta limitante por el lado económico porque pues como ya lo mencionaba era una cantidad considerablemente costosa, creo yo. Entonces, por otro lado, también vienen a resolver los costos operativos, que si bien les mencionaba anteriormente, tenías que validar primero la red principal y aparte
tu L1. Entonces con esta nueva actualización esto ya va a dejar de suceder porque ahora los costos operativos van a ser más bajos al no tener que validar la red principal y ahora solo se enfoquen en validar su L1, lo cual también va a hacer que las L1 sean muchísimo más rentables para los proyectos pequeños. Por otro lado, si bien esta actualización está trayendo muchísimas ventajas para las instituciones y seguramente se preguntarán ¿por qué esto trae ventajas para las instituciones? Bueno, pues si bien muchas instituciones como por ejemplo algunos bancos o corporaciones y entidades tal vez gubernamentales estaban ya interesadas o están interesadas en adoptar blockchain para su uso, ya que como todos sabemos pues esto puede tener ciertas ventajas que son importantes tal vez para esas instituciones porque en términos de seguridad, transparencia y eficiencia pues una blockchain puede trabajar de una mejor manera. Pero para las instituciones también existía una gran barrera antes de esta actualización, ya que aunque ellos quisieran crear su L1, habían ciertos requisitos que se los impedían, como por ejemplo las políticas de privacidad. Si bien sabemos, este tipo de instituciones o entidades muchas veces tienen pues regulaciones estrictas de la privacidad de los datos y demás. Y pues bueno, como las cadenas de bloques son públicas, es decir, cualquier persona podía ver las transacciones y demás que pasaban en una red. Esto se le llama una red permissionless, es decir, sin permiso. Y pues esto la verdad es que no les favorecía en nada a las empresas porque pues es un problema que cualquier persona pudiera acceder, por ejemplo, a datos confidenciales o por ejemplo el que las personas podían ver cierto tipo de transacciones que se hicieran en estas instituciones y demás. Las instituciones no podían hacer que ellos pudieran tener sus propios validadores o que la red fuera privada y demás. Ahora con esta nueva actualización ya las instituciones van a poder tener el control absoluto de quiénes son los participantes que hay en su L1, de los validadores que ellos tengan y de la visibilidad de los datos. Es decir, ya la van a poder hacer privada y ellos incluso van a poder escoger a sus validadores y de esta forma ya están asegurando que también pues los validadores no tengan fines maliciosos o que si bien pueda existir tal vez información importante que se pueda filtrar. Ahora bien, ustedes estarán preguntando por qué es tan especial esta actualización de Avalanche 9000 para la red. Pues bueno, porque esta actualización no solo es una actualización enfocada hacia lo técnico, sino que también va a abrir muchas puertas a una nueva era de adopción blockchain. ¿Y a qué me refiero con esto? A que Avalanche está logrando hacer que las personas y que la gente en su vida cotidiana vaya adoptando blockchain de una manera más fácil y sencilla e incluso sin enterarse que están usando blockchain. Por otro lado, algo que mejora muchísimo y que me gustaría rescatar es que también la actualización de Avalanche 9000 va a mejorar la interoperabilidad con Avalanche Interchain Messaging. De esta forma, las L1 van a poder interactuar entre sí, permitiendo que los activos y la liquidez que hayan entre las diferentes cadenas puedan moverse de unas a otras. Y ya por último, pero no menos importante, me gustaría mencionarles que Avalanche tiene un objetivo muy importante, el cual es poder tokenizar todos los activos del mundo. Un ejemplo claro de esto es justamente que una institución gubernamental ya también creó su propia L1 construida en Avalanche y esto ya fue probado por el DMV de California, lo cual cuando salió esta noticia fue algo histórico porque ellos lograron digitalizar 42 millones de títulos de coches o vehículos en la cadena de Avalanche. Si bien esto es una gran noticia de cómo es que Avalanche está cubriendo esa adopción masiva y el por qué la red de Avalanche está lista para poder tener el mejor onboarding. Con la tecnología de Avalanche, ahora estamos viendo que lo que antes nos tomaba 2 horas para poder completar todo este proceso, ahora lo podemos hacer simplemente en 2 minutos, lo cual me parece genial, me pone muy bullish en Avalanche y sobre todo me hace pensar en qué es lo que viene a futuro con toda esta adopción masiva que Avalanche está dispuesta a recibir. Así es que aquí lo tienen mis amigos, el futuro es ahora con Avalanche 9000. Y recuerda que en Avalanche puedes construir lo que quieras de la forma que quieras. Bueno amigos, yo los dejo, esto fue todo por el video de hoy, espero les haya gustado. Y pues nada, si es así, no te olvides de dejar un like y compartir para que más gente pueda conocer sobre esta gran actualización. Y pues bueno, yo les mando un besito. Chao, chao. Gucci, Gucci, Louis, Louis, Fendi, Fendi, Prada.
basic bitches.